aprende a conectar con tu realidad de la forma más equilibrada posible con las herramientas que tienes. Empecemos, vamos a intentar entender cómo funciona esto en nuestra mente. Si yo estoy de repente voy andando por la calle y de repente me atraca alguien y me dice la cartera, el dinero, las llaves del coche, automáticamente todo mi organismo se pone en marcha porque recibe una amenaza y el estado de alerta del organismo se activa y se segregan en ese momento dos hormonas, la adrenalina, conocida por todos, y el cortisol, que es una hormona que quizá a algunos ya os vaya sonando. Son las dos hormonas principales que se ponen en marcha en los momentos de amenaza. Esas dos hormonas van a cambiar todo mi organismo. Voy a empezar con las conocidas taquicardias, porque empiezo a movilizar la sangre por todos mis tejidos, taquipnea, esa necesidad de meter aire, meter oxígeno, para que las células de mi sangre estén mejor nutridas, se empiezan a movilizar las grasas y tengo un pico de azúcar para poder tener energía dentro de mi organismo. Todo eso pasa en ese instante. Puede ser que salga corriendo, que me atraque el ladrón, que le dé todo y me quede con un susto en el cuerpo. Pero ese susto, pase lo que pase, va a tardar en mi organismo en recuperarse entre 6 y 8 horas. Es decir, mi organismo tarda en recuperarse de un estado de alerta mucho tiempo. Si un día estoy en el despacho, estoy trabajando, estoy en mi oficina, estáis en el colegio, y de repente empiezan a sonar las alarmas y todos los alumnos salen corriendo, los directores, los profesores, ese pico de cortisol va a tardar varias horas en volver a su estado original. Pero si de repente todos esos niños están saliendo del colegio y de las aulas y uno de los profesores dice, ¡ay, pero si es una falsa alarma, aquí no está pasando nada!, solo por haber empezado y activado el sistema de alerta, ese cortisol se va a mantener en nuestra sangre durante varias horas. ¿Por qué es esto tan importante? Imaginémonos que ese día que nos atracaron íbamos caminando por las calles de París y uno debe volver a París un mes más tarde y tiene que volver a pasar por esa calle donde sufrió el atraco. Solo con empezar a caminar en esa calle va a empezar a sentir un cierto miedo, un cierto temor, es decir, su organismo se va a activar en modo alerta como el día que fue atracado. Y aquí viene la primera idea fundamental que quiero transmitiros hoy. Mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una amenaza imaginaria. Ante algo físico real que me sucede o algo imaginario, se activan los mismos mecanismos de alerta y de alarma en mi cuerpo. Tengo COVID, miedo, cortisol y todo lo que ello significa, ¿y si tengo COVID? ¿Y si mi hijo tiene COVID? ¿Y si mi colegio? ¿Y si mis padres? Es decir, el ¿y si? Que estamos viviendo, que llevamos un año viviendo, altera mi organismo de la misma manera que la realidad pura. Y aquí viene la segunda idea clave. A pesar de las circunstancias adversas, hay estudios que afirman que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden, pero nuestra mente y nuestro cuerpo lo viven como si fuera real. Es decir, si tú un día te vas a encontrar con alguien con quien siempre tienes una discusión acalorada, puede ser que solo con pensar en esa persona ya te pongas en tensión. No la tienes delante, pero te ha subido el cortisol. Esto es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque el cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja, a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto, y luego vuelve a bajar. Es fundamental que sea así para que las hormonas de mi cuerpo funcionen de forma correcta, para que mi sistema de fertilidad, mi aparato digestivo, mi sistema neuronal, mi intestino, mis articulaciones, mi sistema inmune, que todo funciona como uno, funcione de forma adecuada. Y de esto depende el cortisol. El cortisol es básico, pero ¿qué pasa si yo vivo constantemente preocupado por algo, real o imaginario? ¿Y si me contagio? ¿Y si nunca se abren los colegios? ¿Y si los niños no quieren volver a las clases? ¿Y si la vacuna? ¿Y si? Todas esas cosas activan mi estado de alerta. Y eso lo que produce es una segregación constante de cortisol en el torrente sanguíneo. Es lo que yo denomino la intoxicación de cortisol. Es decir, todo mi aparato circulatorio se llena de esta hormona tan interesante y tan apasionante que es el cortisol. Y esa intoxicación de cortisol va a tener cambios a 3 niveles en mi organismo, en mi mente y en mi comportamiento. En mi cuerpo se me empieza a caer el pelo, empiezo a tener cambios en la piel. ¿Por qué? Porque cuando mi organismo está en estado de alerta, en estado de miedo, en estado de amenaza, lo que hace es utilizar sus recursos para hacer frente a ese desafío. El pelo es terciario si estoy en guerra, la piel es terciaria si estoy en guerra. Es decir, mi organismo no va a cuidar de mi pelo e inhibe el correcto funcionamiento del folículo piloso, que es aquel que regenera el pelo y que es fundamental para que yo, por ejemplo, pueda tener un pelo saludable.
es un momento, seguro que a alguno le ha pasado alguna vez, que en momentos de mucho estrés tiene alopecia areata, es decir, trozos de la cabeza o trozos del cuerpo donde no tiene pelo. Pues a nivel físico tenemos pérdida de pelo, tenemos problemas en la piel, a veces puede ser que tiemble el párpado, que se duerman las manos o alguna parte de la cara o de las piernas, sensación de opresión en el pecho, cambios gastrointestinales, ahora entraré en ellos, dolores en las articulaciones. ¿Por qué? Porque yo tengo mi organismo en tensión, a punto de salir corriendo porque están a punto de hacerme algo de daño. Pero recordemos que el 90% está en mi cabeza y no está pasando en la vida real. Es decir, hay un cambio brutal en mi organismo con un factor fundamental. El cortisol, los corticoides, los corticosteroides, todo ello son potentes antiinflamatorios. Pero cuando mi organismo está constantemente estimulando el cortisol, hay como un desgaste. Es un tema bastante complejo, pero de forma sencilla es como que se produce una desconexión entre el sistema inmune, el cortisol y la inflamación de mi cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezo a inflamarme. Artritis, gastroenteritis, amigdalitis, dermatitis, todo lo terminado en itis es una inflamación. Es decir, estados de estrés mantenidos, reales o imaginarios, producen un cambio en mi organismo y me inflaman. Si yo me voy al aparato intestinal, ¿qué sucede en el aparato intestinal? El aparato intestinal tiene la pared, el tubo, dentro hay vellosidades, la microbiota, pero cuando yo estoy en un estado de estrés, ¿quién no le ha pasado que de repente tiene una diarrea, un cuadro de estreñimiento? Empieza el cortisol a modificar la microbiota. La microbiota son las bacterias, el conjunto de microorganismos buenos y malos que poblan todo el tema del aparato intestinal. Si se modifican, la digestión será peor, habrá fermentación, la fermentación genera gases, esos hinchazones abdominales, y a veces esto llega a generar unas erosiones en la pared o úlceras en la pared del intestino, y eso lo que lleva es pues, a una colitis, inflamación del colon, ulcerosa. ¿Por qué es esto tan importante? Porque a través de esas heridas del aparato intestinal pasan sustancias al torrente sanguíneo que no deberían pasar, deberían irse por las heces y que son la causa, que hoy en día ya se sabe, de enfermedades neurodegenerativas, de algunas enfermedades graves, de algunas demencias. Es decir, para que veáis, ese pensamiento influye en mi organismo, influye en mi sistema inmune, en este caso influye en mi aparato digestivo, porque el cuerpo es un todo y no podemos separar la psique del organismo. A nivel psicológico, lo primero que me sucede es que estoy irritable, todo me pone de los nervios, salto, cojo manía a las personas, estoy en un estado de alerta con respecto a los demás, tengo fallos de concentración.